Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Pilar abrió la nevera, sacó el resto de la leche y suspiró con tristeza. No tuvo más remedio que diluir la media taza con agua del grifo para hacer la papilla de su hija. Al oír el ruido, su marido entró en la cocina. ¿No puedes bajar el volumen? Anoche llegué a casa a medianoche, al menos dame una hora de sueño. Pilar se volvió hacia él y con voz suplicante le dijo: Me gustaría que dejaras tus asuntos, Diego. Pronto comeremos solo agua. No funciona, ya lo ves, búscate un trabajo en condiciones. Ya llevaban 6 años casados, y todos estos años él intentó hacer algunos negocios, contratos, que en realidad no aportaban ningún ingreso a la familia. Incluso si conseguía ganar algo, se gastaba ese dinero en nuevas reuniones con nuevos socios en cafés y restaurantes. Para sobrevivir de alguna manera, Pilar, en cuanto su hija cumplió 1 año, aceptó un trabajo de enfermera en un hospital cercano. Era difícil encontrar otro trabajo sin experiencia y con un niño pequeño, así que tuvo que fregar suelos y limpiar lo que ensuciaban los pacientes a sus 20 y pocos años. Las enfermeras de la consulta donde trabajaba eran, en su mayoría, mujeres jubiladas, y Pilar les daba pena. A menudo, si uno de los pacientes se negaba a comer, se lo daban a escondidas. Seguro que no tienes nada que comer en casa, estás tan delgada que solo te quedan los ojos. ¿Cuántas veces le rogó a su marido que encontrara un trabajo normal a lo largo de los años? Fue inútil. Siempre le decía lo mismo. ¿Cómo no puedes entender que un negocio normal tarda años en construirse? Tienes que tener paciencia y todo irá bien. Me desarrollaré y me compraré una casa y un coche, y tú llevarás pieles y oro. Por supuesto que quería creerlo, pero cada año se daba cuenta de que todo aquello se estaba convirtiendo en un sueño imposible. Su sueldo apenas le alcanzaba para las facturas de los servicios públicos y una comida muy modesta. En esos momentos se alegraba de que, gracias al jefe del departamento, había conseguido llevar a Nati a una guardería. Al menos allí la niña podría comer con normalidad, y si acaso del comedor del hospital que cayera. Cada vez que pensaba en ello, Pilar apenas podía contener las lágrimas. Sentía pena por sí misma, pena por su hija. Pero no había nadie que pudiera ayudarla. Pilar no tenía parientes, o tal vez existiera alguien en alguna parte, pero ella no los conocía. No recordaba a sus padres, decía su abuela. Eran una pareja preciosa, pero no pudieron quedarse. Les encantaban las montañas. Tu madre quería escalarlas incluso estando embarazada, pero yo se lo prohibí. Pero en cuanto cumpliste 6 meses, volvieron allí, donde perdieron su amor por las montañas. Así que desde los 6 meses Pilar fue criada por su abuela, y cuando terminó el colegio, en un par de meses, murió la pensionista. En el funeral, los vecinos murmuraban enjugándose las lágrimas. Bueno, como si hubiera cumplido su misión, criado a su nieta y muerto. Los recuerdos interrumpidos entraron de nuevo en la cocina. Marido, ¿me has planchado la camisa? Y dame algo de comer, pero me voy. Por cierto, hoy volveré a llegar tarde. Viene un cliente. Quiero esperar. Pilar miró la olla de gachas y se dio cuenta de que tendría que volver a desayunar en el hospital. Dividió el contenido en 2 platos, puso uno delante de su marido y el otro al lado en la mesa y fue a despertar a su hija. Al salir de la cocina, oyó a su marido refunfuñando descontento. Otra vez gachas, y encima sin mantequilla. Era difícil comprar salchichas y un pan. En ese momento quiso volver y contárselo todo a su marido. Quería gritar que no tenía dinero para comida normal, ni para sandalias nuevas para su hija, y que estaba cansada de coser las viejas. Quería decirle a su marido que se había olvidado de comprarle algo nuevo a su hija. La niña iba en harapos, entregados por vecinos, colegas o conocidos. Guardaba silencio sobre sí misma, no tenía deseos desde hacía mucho tiempo, salvo que su marido dejara el negocio y se buscara un trabajo. Estaba cansada de trabajar sin fines de semana, cansada de ahorrar dinero, cansada de pensar cómo responder a la pregunta de su hija. ¿Cuándo vamos al zoo o al parque de atracciones? Laura ya le ha hablado 2 veces de jirafas y elefantes en la guardería, y Carlos presumió de montar en coche en el parque. Sigue prometiendo y prometiendo. Al final, los ojos de su hija solían llenarse de lágrimas, y Pilar volvió a jurar y prometer que la llevaría allí, pero más tarde. Pilar no tenía fuerzas para discutir o luchar.
Se dio cuenta de que no tenía poder para cambiar nada, así que se limitó a dar de comer a su hija en silencio y a llevarla a la guardería. Ese día estaba en el segundo turno, pero le pidieron que saliera antes y, como normalmente le pagaban un extra por ello, aceptó sin dudarlo. Inmediatamente después de la guardería, Pilar se apresuró a ir a trabajar. Había muchos enfermos para la segunda semana, y tuvieron que poner a los que estaban más ligeros y sin complicaciones en camas supletorias en el pasillo del hospital. Cuando Pilar entró en la sala, se fijó en la cama de la entrada. En ella yacía un joven que parecía un vagabundo. Tenía la cara cubierta de sangre. Al acercarse, Pilar se dio cuenta de que el hombre tenía la ceja muy partida. Pensó que en estos casos solían coserla. Buenas tardes. Necesita ver a un médico inmediatamente. Intentaré encontrar uno, dijo en voz baja mientras se acercaba al herido. Él se estremeció por la sorpresa, como si de un golpe se tratara, y la miró con ojos sorprendidos. Miró a Pilar durante un segundo y luego sonrió. Ya me ha visto. Su cirujano se empeñó en que la gente como yo se cura como los perros. Pero al menos me ha dejado descansar aquí. Además, no tengo documentos, así que nadie me atenderá. Suspiró tristemente y estuvo a punto de levantarse, pero enseguida volvió a caer sobre la almohada. Pilar apenas tuvo tiempo de cogerle la mano. Túmbate aquí y espérame, dijo con severidad, y luego añadió, no puedo coser, pero puedo ser de alguna ayuda. Voy a buscar lo que necesito y vuelvo enseguida. Miró el reloj y se alegró de haber llegado media hora antes para poder atender a aquel pobre hombre. Rápidamente, corrió a la sala de curas. Pidió a la joven enfermera lo que necesitaba e inmediatamente volvió con el herido. Limpió y vendó la herida lo mejor que pudo, y cuando terminó, le preguntó, ¿por qué vas por ahí sin papeles? ¿Es que no tienes? ¿Y con quién te has peleado? El vagabundo la miró con gratitud y dijo con culpabilidad, si unos adolescentes, habiendo decidido aparentemente que tengo los bolsillos llenos de calderilla, me asaltaron en el callejón de atrás, y al no encontrar nada se limitaron a darme una paliza. Entonces metió la mano en su ropa hecha jirones y de algún lugar de las profundidades sacó un pasaporte arrugado. Mis papeles se quemaron en una de las casas abandonadas donde solía quedarme hace mucho tiempo. Llevo este conmigo. Lo encontré en uno de los cubos de basura. El tipo de la foto incluso se parece a mí. Abrió el documento y se lo entregó a Pilar. Ella miró atentamente la foto, luego al vagabundo, y casi se echó a reír. La foto mostraba a un hombre apuesto, con un corte de pelo impecable, vestido con camisa blanca y corbata, que no se parecía en nada al vagabundo demacrado, delgado y rechoncho. Pero decidiendo no ofender al desafortunado con el ridículo, se limitó a preguntar, ¿y por qué no llevaste el documento a la policía? ¿Y si el dueño lo está buscando? Él solo hizo un gesto con la mano y dijo de mala gana, ¿cuándo fue eso? No encontré ese pasaporte ayer. Probablemente, el dueño ya se había hecho uno nuevo, pero se había olvidado de este. Además, no quiero ir otra vez a la policía, ¿me entiendes? Me mandarán a la cárcel, porque no tengo ningún otro documento. Entonces, como si estuviera contento por algo, dijo, déjame dártelo, llévaselo a la policía. A lo mejor alguien está buscando realmente un pasaporte, o como yo está vagando por ahí sin documentos. Yo también era guapo en la foto del pasaporte, pero ahora mi vida ha cambiado. Le tendió el pasaporte a Pilar y ella, sorprendida de sí misma, no pudo rechazarlo. Cogió el documento, miró el reloj y, tras despedirse, se apresuró a llegar al trabajo. Había hecho todo lo posible por ayudar a aquel desgraciado. Ya no podía hacer nada más por él. Ya por la tarde, cuando Pilar volvió a casa, Antonio, que así se llamaba el vagabundo, se encontraba mucho mejor. Sonriendo feliz, dijo. Hacía tiempo que no dormía tan profundamente y durante tanto tiempo, y la comida del hospital es literalmente el sueño de mi vida. Por cierto, su médico no era tan rancio. Como puedes ver, se encargó de todo, incluso me dejó ducharme antes. ¿Cuándo trabajas la próxima vez? Cuando se enteró de que era mañana, guiñó un ojo y dijo con buen humor. Te espero desde mañana, mi salvador. Al día siguiente, cuando Pilar llegó para su segundo turno, Antonio no estaba en el pasillo. Como sin mucho interés, preguntó a la enfermera. ¿Han trasladado por fin a los pacientes del pasillo a las salas? La enfermera siguió rellenando un registro.
Ojalá. Las salas estaban llenas, y solo el vagabundo que yacía junto a la puerta fue dado de alta en el pasillo. El médico dijo que estaba sano y que no había posibilidad de que nos trajera ningún otro contagio. Pilar sintió una pena terrible por el pobre hombre, y en ese momento recordó su promesa de llevar el pasaporte encontrado a la policía. Después del trabajo, cuando ya no le quedaban fuerzas, se puso mentalmente de acuerdo con Antonio. Ya había pasado el tiempo, y probablemente el hombre se había hecho uno nuevo, y ella no quería ir a la comisaría después de un duro día de trabajo. Pensando que tal vez lo llevaría a comisaría más tarde, Pilar decidió olvidarse del documento por un rato y se fue a casa. Una vecina ya había traído a su hija de la guardería. Esto ocurría cuando Pilar estaba en el segundo turno. Su hija iba al mismo grupo que Nati, así que Sandra se ofreció a llevarlas a las dos. Cuando le quitó la hija a su vecina, la alimentó con el puré de patatas y las chuletas que había traído del trabajo, pero ella solo tomó té. Cuando Diego llegó a casa, ya estaban dormidas. Todas las mañanas Pilar se levantaba 1 hora y media antes. Tenía que preparar el desayuno para su marido y su hija, y asegurarse de que la ropa de su marido estuviera planchada. Mientras preparaba los pantalones y la camisa para su marido, vio la chaqueta de Diego en el perchero del pasillo. Pilar había notado una mancha en la manga y decidió limpiarla rápidamente. Al cogerla, sintió inmediatamente un sobre en el bolsillo interior. Pilar lo sacó y estaba a punto de dejarlo a un lado en una silla cuando se fijó en un dibujo de vivos colores que había en él. Los caribes llamaban la atención desde la imagen, y en la orilla había una mesa con fruta y una botella de champán. Debajo había un hermoso escrito en inglés. A Pilar se le aceleró el corazón y pareció que dejaba de respirar. Asustada, miró alrededor de la habitación donde dormía su marido y entró de puntillas en el cuarto de baño con la chaqueta y el sobre, cerrando rápidamente la puerta. Con mano temblorosa, abrió el sobre y sacó el contenido. Eran 2 billetes para el Caribe, un lugar al que solo podía soñar ir. Uno estaba a nombre de Diego y el otro de una tal Rosa. De pronto recordó que Sandra, su vecina, le había dicho una vez: «Sabes, he visto a tu marido aquí». Estaba sentado en la cafetería de enfrente de mi despacho con una rubia de piernas largas y, por cierto, no era la primera vez que lo veía con ella. La vecina había insinuado que Diego tenía una aventura, pero Pilar no quería creerlo. Ahora que tenía los billetes en la mano, estaba dispuesta a creer a Sandra. Inmediatamente, se imaginó a Diego entrando en la ola del mar con alguna chica y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Obligándose a calmarse, volvió a meter los billetes en el sobre, limpió su chaqueta y la guardó en su sitio. Cuando su marido se despertó, Pilar ya estaba preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Estaba deseando llegar al fondo del asunto, pero no sabía por dónde empezar. Diego, sin saberlo, la había ayudado. Picoteando a regañadientes su tortilla con el tenedor, dijo de forma distante: «Estaré fuera una semana. Tengo que cumplir un contrato muy importante. Recoge mis cosas y volveré en un par de horas a recogerlas». Pilar se volvió hacia él, le miró detenidamente y preguntó: «¿Cómo va el viaje de negocios? Te han visto aquí con una joven rubia. ¿No es ella con la que te vas de viaje de negocios?» Su marido se puso tenso al principio, pero enseguida dijo a regañadientes: «¿Qué es esta tontería? No sé con quién me han visto. Debo sorprenderte que las mujeres también se dediquen a los negocios. No todas tienen que trabajar de enfermeras». Aquellas palabras le sonaron como una bofetada. Resultó que ella también tenía la culpa de no haber podido obtener la educación con la que una vez soñó, y se puso a trabajar, solo para mantener de alguna manera a la familia a flote. Estaba claro que su marido no iba a confesar nada, y sin remordimientos se iría al Caribe con su amante, mientras ella y su hija se quedarían comiendo migajas de pan. Se le llenó el alma de resentimiento, y de pronto recordó el pasaporte que le había dado el vagabundo. Se le ocurrió una idea brillante. Mientras Diego desayunaba, ella fue a empaquetar sus cosas, y abriendo rápidamente la carpeta con los documentos, sustituyó su pasaporte. Si Pilar le hubiera preguntado por qué lo había hecho, no habría sabido explicárselo. Pero sabía con certeza que era poco probable que su marido pudiera volar sin obstáculos. Despertando a su hija, la llevó a la guardería como si nada y, sin despedirse de Diego, se marchó. No tenía ganas de hablar con él.
Todo lo que había pasado era una traición para ella. En cuanto la puerta se cerró tras ella, Diego cogió el teléfono, marcó el número y habló en voz baja. Buenos días, mi sol. ¿Has hecho la maleta? Sí, estoy bien. Nos vemos en el aeropuerto en un par de horas. Te quiero. Te echo mucho de menos. Cuando terminó, se reclinó en la silla y cerró los ojos, sonriendo feliz. Tras permanecer sentado así unos minutos, decidió coger su bolsa con sus cosas e ir directamente del trabajo al avión. En todo ese tiempo no había pensado ni una sola vez en su mujer y en su hija, y Pilar no había pensado ni una sola vez en la preciosa foto que le había hecho en la orilla del mar. Ella quería verle vivir una sola vez, pero su marido había decidido llevarse a otra en su lugar. Mientras Pilar se pasaba el día tragándose lágrimas de resentimiento, su marido, feliz y satisfecho, abrazaba a una joven belleza en la sala VIP del aeropuerto. Cariño, no me puedo creer que dentro de un par de horas estemos tumbados en la arena del mar, le susurró suavemente al oído. Parecía que nada podía estropear el alegre ambiente. Cuando llegaron a la facturación, mostraron sus pasaportes y se dispusieron a embarcar en cualquier momento, pero la chica del mostrador empezó a examinar el pasaporte de Diego. Entonces hizo una llamada y en un par de minutos una patrulla de policía estaba detrás de la pareja. El joven agente se presentó y dijo: por favor, cojan sus pertenencias y síganos para que nos aclaremos. Diego empezó a gritar indignado que su avión se iba y que los billetes le habían costado mucho dinero. Voy a exigir una indemnización. ¿Me oyes? Tendrá que devolvernos en el próximo vuelo. Su novia decidió involucrarse en este escándalo. Obviamente no quería quedarse sin vacaciones. ¿Está usted loco? ¿Por qué motivos nos retrasa? Llamaré a sus superiores. El segundo policía, un poco mayor que su compañero, dijo bruscamente: si no nos sigue inmediatamente, nos veremos obligados a usar la fuerza. Tu pretendiente ha intentado salir volando con documentos ajenos, así que te aconsejo que pares el escándalo. Los ojos de Diego se redondearon de horror. Era evidente que estaba asustado y conmocionado. Cuando Pilar había metido el pasaporte en la funda del documento de su marido, había esperado que éste ni siquiera lo abriera antes del vuelo. Diego se dio cuenta enseguida de que no era necesario continuar con el escándalo, así que cogió su bolso y siguió a la policía. En cuanto estuvieron en comisaría, un mayor de policía de pelo gris le explicó todo y le condujo hasta allí. Con el pasaporte en la mano, dirigió a Diego una mirada fulminante y, sin saludarle, empezó a decir: ¿de dónde ha sacado usted el pasaporte de este hombre? ¿Sabes que se trata de un conocido empresario de la ciudad que desapareció hace unos meses? ¿Qué sabe de él? Le aconsejo que lo cuente todo voluntariamente, de lo contrario sus vacaciones en nuestra celda durarán mucho tiempo. Diego no entendía nada y apenas murmuraba: no tengo ni idea de cómo conseguí este pasaporte. Es mi tapadera, y ayer era mío. Fui al banco con él. Puedes comprobarlo si quieres. Nunca he oído hablar de ningún hombre de negocios. Esto es ridículo. Se trata de un malentendido. Le interrogaron durante otra hora y le hicieron escribir algún tipo de explicación. Solo después de un rato, cuando Diego se había calmado un poco, de repente gritó: ya sé quién pudo quererlo. Fue Pilar, mi mujer. Ella fue la que hizo la maleta por mí hoy, y podría haber manipulado fácilmente el documento. Pregúntale de dónde lo ha sacado. Al principio, el comandante miró a Diego con incredulidad, pero después de pensárselo un momento, decidió comprobarlo. Anotó el número de teléfono de Pilar e inmediatamente marcó su número. Tras presentarse, el policía le explicó el motivo de su llamada y le pidió que acudiera a la comisaría. Cuando Pilar llegó, una hora más tarde, reconoció a la mujer rubia sentada frente al despacho de la derecha como la amante de su marido. Nunca antes había visto a aquella joven belleza, pero ya fuera por la maleta o por el impulso de su corazón, Pilar supo de inmediato que se trataba de la auténtica serpiente. Sin esperárselo, voló hacia la chica y empezó a gritar: ¡qué vergüenza, cabrón! Tiene una familia y una hijita, y tú, escoria, a su costa decides irte al Caribe. Un segundo más y se habría agarrado a sus rizos rubios, pero la chica fue salvada por un policía. Llevó a Pilar a una oficina vecina, intentando calmarla, pero no fue tan fácil.
Estaba desbordada por la emoción y, sollozando, maldijo a su marido y a su amante. Cuando por fin pudo calmarse, se lo contó todo al mayor. Lo del vagabundo, lo del pasaporte que había encontrado, el miedo del pobre hombre a llevarlo a la policía y la petición de Pilar de que lo hiciera. Después de escucharla, el policía, como resumiendo, dijo pensativo: bueno, está claro que una persona frágil como tú difícilmente podría secuestrar a un empresario, aunque el hecho de que la hayas cagado con la sustitución de documentos, dice que no se sabe qué más se puede esperar de ti. El mayor preguntó dónde se podía encontrar al vagabundo, y Pilar recordó de pronto que Antonio había vuelto allí después de que le dieran el alta en el hospital. Le había pedido permiso para acompañarla después del trabajo. Cuando pasaron por delante de unos grandes almacenes, a una parada de su casa, Antonio dijo: este es un sitio al que voy mucho. El director es un hombre muy agradable y a veces me deja ganar un poco de dinero extra, como descargar un coche, o barrer el porche, o alguna otra cosa. Pilar se lo comunicó inmediatamente al mayor. Ese mismo día quedaron en libertad bajo fianza de su marido. Cuando salieron de la comisaría, la rubia ya no estaba y Diego, que se había quedado en el porche, hizo una llamada. Por la voz suave, Pilar se dio cuenta de que llamaba a su amante. Hacía mucho tiempo que no le hablaba con esa voz, probablemente desde el año de su matrimonio. Luego, en cuanto había empezado a hacer intentos de negocios, se había vuelto algo brusco, a veces enfadado. Incluso con el nacimiento de su hija, su relación no mejoró. Ni siquiera sentía reverencia por Nati, solo a veces podía elogiarla o besarla. Ahora, cuando oía a su marido arrullando a su amante, Pilar estaba dispuesta a matarlo, allí mismo, a las puertas de la comisaría. Pero, en lugar de eso, se tragó una vez más su resentimiento y se fue a casa. Su marido llegó por la tarde y empezó a meter todas sus cosas en una gran bolsa de deporte. ¿A dónde vas? ¿Nos dejas?, preguntó Pilar tímidamente. Diego se volvió bruscamente hacia ella, agarró a su mujer por los hombros y empezó a hablar con rabia entre dientes. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? He pedido un préstamo para irme de vacaciones y tú no solo me las has estropeado, sino que has avergonzado a toda la ciudad. Pilar se quedó sin habla. Aquel cabrón, que nunca había pedido un préstamo para ellos, se había endeudado por su amante, y ahora se lo reprochaba a Pilar. Se tragó el nudo que tenía en la garganta y, soltando los hombros, salió silenciosamente de la habitación. Su hija ya dormía, así que Pilar se dirigió a la cocina, donde se hundió exhausta en una silla. Se sentó en silencio, con la mirada fija en un punto y lágrimas de resentimiento corriendo por sus mejillas. Durante 6 años se había esforzado al máximo por crear un ambiente acogedor en la casa, por alimentar y lavar a su marido, dándole la oportunidad de hacer negocios. En agradecimiento, se marchó sin despedirse siquiera, limitándose a dar un último portazo. Toda la noche Pilar intentó analizar lo sucedido, y por la mañana decidió que la vida no se había detenido con la marcha de Diego, y que tenía que seguir adelante por el bien de su hija. Los primeros días no se acostumbró a no tener que ocuparse de nadie más que de Nati por las mañanas. No tenía que pensar en qué darle de comer a su marido, plancharle los pantalones y las camisas. En cambio, podía regalarse media hora más de sueño. 2 días después de que Diego se fuera, por la mañana, cuando Pilar ya había llevado a su hija a la guardería, recibió una llamada del mayor que había hablado con ellos en la comisaría. «Buenos días, ¿no encontramos a su vagabundo? ¿Se ha presentado en su despacho?», preguntó, y añadió: «Si aparece, avíseme, también le interesa a usted». Pilar, sin saber por qué, decidió intentar encontrar a Antonio. Empezó a ir y volver del trabajo pasando por delante de esos mismos grandes almacenes, pero el vagabundo parecía haber desaparecido. Un día vio a un hombre barriendo la calle delante de la entrada. De espaldas era exactamente igual que Antonio, y Pilar corrió hacia él. «Antonio, ¿dónde has estado? Llevo una semana buscándote». Pero el hombre, que se volvió asustado, era unos 10 años mayor que su conocido. «¿Por casualidad conoces a Antonio?», dijo que trabajaba aquí a tiempo parcial, decidió preguntarle al desconocido. El hombre resultó ser muy sociable, y empezó a contar con detalle cómo Antonio accidentalmente, descargando un carro con mercancías, golpeó un coche caro con su carrito.
Apoyándose en una fregona casera, continuó emocionado. Deberías haber sabido lo que empezó aquí. Un hombretón saltó del jeep y cogió a nuestro Antonio por el cuello como si fuera un copo. Pensé que lo iba a estrellar contra el pavimento, pero lo metió en su jeep y se lo llevó con rumbo desconocido. ¿Y si nunca lo volviste a ver? ¿Y si lo mató y tiró su cuerpo en algún sitio? Preguntó Pilar temerosa. El hombre hizo un gesto con la mano y sonriendo dijo: sí, será un hombre tan duro por culpa de un vagabundo para mancharse las manos de sangre. Nuestro director dijo que el hombre rico tomó a Antonio a su parcela de tierra, y él hace todas las tareas domésticas allí. Lo tomó como esclavo, por así decirlo. Pilar llamó a la policía ese mismo día y le contó al comandante todo lo que había averiguado sobre Antonio. No pudo trabajar en todo el día, preocupada por el pobre hombre. Esperaba que no le hubiera pasado nada y que la policía lo liberara. Al final del día, Pilar volvió a llamar a la comisaría, y el mayor le dijo con mejor humor: a este chico no le pasa nada. Resultó que, efectivamente, había sido retenido ilegalmente fuera de la ciudad como mano de obra gratuita. Ya está bien, su conocido ya está declarando. Pilar se tranquilizó y quiso olvidar la historia del pasaporte, pero al día siguiente Antonio la estaba esperando a la salida del trabajo. En la mano llevaba un ramo de margaritas, que le tendió con las palabras: me doy cuenta de que mi Salvador es digno de flores más nobles, pero por ahora estas son todo lo que puedo permitirme. Antonio volvió a pedirle que la acompañara, y por el camino empezó a decir: se lo he contado todo a la comisaría. Cómo encontré el pasaporte de otra persona y hasta les mostré en el mapa dónde estaba. No les dije que lo recogí en un cubo de basura de un pueblo de vacaciones. Así que ahora buscarán a un hombre de negocios desaparecido. Tras un momento de silencio, miró a Pilar y añadió: y muchas gracias. El comisario me ha dicho que fuiste tú quien me salvó. Es la segunda vez que me ayudas y ahora estoy en deuda contigo. Si hay algo en lo que necesites ayuda, dímelo, te ayudaré en lo que pueda. Pilar sonrió, y Antonio, poniéndose inmediatamente serio, dijo: ¿por qué te ríes? No solo puedes ayudarme con dinero, que no tengo. A lo mejor puedes hacer alguna tarea doméstica. Yo puedo hacerlo todo. Pilar, acariciándole el hombro, le contestó con buen humor: vamos, no seas tan cabezota, pero me vendría muy bien tu ayuda. Mi marido, después de que sustituyera su pasaporte por el de otra persona, no pudo irse de vacaciones, se enfadó y se fue a vivir con su amante. Así que ahora cualquier avería en casa será un verdadero desastre para mí. Aquella noche se despidieron como buenos amigos, y Pilar pensó que Antonio le caía bien. Era sencillo y abierto. Era muy fácil hablar con él. Después de su puesta en libertad, Antonio salía a menudo con Pilar, y a ella no le importaba en absoluto. Diego solo apareció una vez, diciendo que había olvidado unos documentos, y volvió a montar un escándalo, sin preguntar siquiera por su hija, que estaba en la guardería. Le dijo indignado que en todos estos años nunca había tenido el aspecto de una joven normal y bien arreglada, y que cocinaba todo tipo de cosas asquerosas que ningún hombre normal comería. Pilar intentó justificarse diciendo que para todo eso necesitaban dinero, que él era la razón por la que no lo tenían, pero Diego la cortó a medio camino y le gritó enfadado: deja de decir tonterías, si quisieras podrías hacer cualquier cosa. Voy a pedir el divorcio y te pido que aceptes la idea. No pienso volver a esta miseria. Igual que la primera vez que dio el portazo, solo que esta vez Pilar estaba sorprendentemente tranquila. No había lágrimas, era como si se sintiera aliviada. Ya veía que desde que Diego había dejado la familia, su casa estaba más tranquila. Tenía dinero suficiente incluso para que su hija comprara fruta, porque gastaba mucho menos en comida en general. Pilar seguía intentando hacer todos los turnos posibles en el trabajo y, para su sorpresa, Antonio, cuando se enteró de que se iba a divorciar, empezó a ayudarla. Le llevaba la compra, un saco entero de patatas, e incluso varias veces intentó darle dinero. Como justificándose, dijo: no creas que no lo robé. Todo me lo he ganado honradamente. El director de los grandes almacenes me las dio, dijo, como pago por el trabajo realizado. Patatas, ayudé a una abuelita a cortar leña, así que me pagó. Este dinero lo gané ayer. Un hombre me pidió que fuera al huerto y le ayudara a recoger y tirar toda la basura de la parcela. Luego,
Mirando a Pilar con extrañeza, añadió: «No se preocupe, no necesito nada, pero veo lo difícil que es para usted con su hija. Por favor, no rechaces mi ayuda». Había tanta calidez en sus ojos que Pilar sonrió y contestó: está bien, pero tú también, si tienes tiempo, ven a visitarnos. Te daré un baño en condiciones y algo de comer». Pilar casi se había olvidado de la historia del pasaporte, pero una noche, cuando ella y su hija se disponían a cenar, sonó el timbre de la puerta. Un hombre alto y canoso, vestido con un estricto traje, estaba en la puerta. Llevaba en la mano un paquete y un enorme ramo de flores. Pilar pensó que se había equivocado de piso, pero él sonrió y dijo: «Hola, señora Pilar, vengo a verla. ¿Me deja pasar?». Al ver el desconcierto en su cara, decidió aclarar la situación y añadió: «Usted y su amigo me ayudaron a encontrar a mi hijo. Fue su pasaporte lo que entregaste a la policía». Pilar no se dio cuenta de lo que estaba hablando, pero se hizo a un lado para dejar entrar al hombre en el piso. «Pase a la cocina, mi hija y yo estamos cenando. ¿Tenemos patatas fritas, quiere?», murmuró como sin pensar. El invitado volvió a sonreír de buena gana y dijo: «Gracias por el ofrecimiento, pero creo que prefiero un poco de té, si no le importa». Luego bebieron té, y el señor López contó cómo su hijo había sido secuestrado por sus competidores y retenido fuera de la ciudad en una de las cabañas. Tomando un sorbo de la bebida caliente, continuó: «Estos sinvergüenzas intentaron exigirme una enorme suma de dinero a cambio de mi hijo, pero yo les dije de inmediato que nunca había pagado a ningún bandido y que no les pagaría». Pilar dijo temerosa: «Pero podrían haberlo matado». El hombre sonrió. «Conozco demasiado bien sus almas cobardes, así que estaba seguro de que no le harían nada a Darío. Son unos débiles. Solo quedaba encontrar dónde lo escondían, ahí es donde tú y tu compañero nos ayudasteis. Encontraron a Darío a tiro de piedra del cubo de basura donde estaba su pasaporte. Muchas gracias, Pilar. Me gustaría darte las gracias». Pilar agita la mano avergonzada y se sonroja. «Me da mucha vergüenza, no necesitamos nada, lo tenemos todo». Pero el señor López puso su mano sobre la de ella y, como un padre, le habló amablemente. «Resulta que sé mucho de usted. Sé que tu marido es un sinvergüenza y os dejó a ti y a tu hija sin medios de subsistencia. Sé que tú misma eres orgullosa y que nunca aceptas nada de nadie a cambio de nada. Sé que trabajas como enfermera en un hospital sin un día libre. Así que quiero hacerte la vida un poco más fácil». Sacando una tarjeta de visita del bolsillo de la chaqueta, se la entregó a Pilar y continuó: «Lo que pasa es que soy dueño de una de las clínicas más grandes de la ciudad, y los buenos empleados son muy apreciados. Me ofrezco a ayudaros a ti y a tu amigo, ya que sé que no tiene un trabajo fijo, a conseguir un empleo de celador. Le dejaré mi tarjeta, y espero que se lo piense y nos llame». Cuando terminó su té, se marchó, y Pilar miró la tarjeta y se quedó pensativa. El sueldo del que hablaba el invitado era 3 veces superior al suyo actual, y el horario era claro y estable. Pilar estaba de acuerdo con esas condiciones, pero quería que Antonio también lo estuviera. A la mañana siguiente, en cuanto llevó a su hija a la guardería, se apresuró a ir a los grandes almacenes donde estaba Antonio. Para su alegría, él estaba allí, descargando un coche. Esperó a que estuviera libre y le habló largo y tendido del invitado de la noche anterior y de su oferta. Antonio se quedó pensativo un rato, y luego dijo con tristeza: «Me encantaría, pero no tengo papeles». «El señor López dijo que te ayudaría en este asunto», dijo Pilar alegremente, y luego añadió: «Venga, trabajemos juntos». Antonio sonrió enigmáticamente y replicó: «Bueno, con tal de trabajar con mi Salvador, aceptaría cualquier cosa». Al día siguiente, Pilar llamó al señor López y le dijo que estaban de acuerdo. Él se alegró mucho y le propuso que fuera cuanto antes. Cogiendo todos los documentos necesarios, se dirigió a la clínica, a la dirección indicada en la tarjeta, y Antonio le prometió que vendría más tarde. La joven secretaria la condujo al despacho del señor López, que salió a su encuentro y le dijo alegremente: «Me alegro mucho de que haya aceptado. Por cierto, este es mi hijo Darío, el que usted me ayudó a encontrar». Ella miró hacia donde señalaba el dueño de la oficina y vio a un joven sentado en un sofá contra la pared. Su cara le resultaba muy familiar,
pero entonces recordó que había visto la foto de su pasaporte. Diego se acercó a ella, le cogió la mano y se la besó con galantería. Pilar no se lo esperaba y, ruborizada, retiró la mano con timidez. El señor López se rió y, dirigiéndose a su hijo, le dijo: «Darío, deja de avergonzar a esta encantadora dama». A lo que el joven encontró inmediatamente una respuesta: «Una mujer tan hermosa, que me ha salvado del cautiverio, debería ser llevada en brazos. Pilar, te estoy muy agradecido, y me gustaría pedirte una cita». El señor López, viendo que ella estaba muy incómoda, decidió salvar la situación y miró a su hijo con severidad. «Ahora, tú ve a lo tuyo y yo me llevo a Pilar a hacer el papeleo. La estás avergonzando». Le dio una vuelta por el hospital, se lo enseñó todo, se lo contó todo y al final le dijo: «Pilar, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Haré todo lo que esté en mi mano». Estaba encantada con la moderna, limpia y reluciente clínica, que era completamente diferente del viejo hospital donde había trabajado antes. Volvió a casa muy animada. A Nati ya la había recogido una vecina, y Pilar se disponía a recogerla cuando vio a Diego en la entrada. No estaba solo, sino con su amante. Cuando Pilar se acercó a la puerta, dijo de mala gana: «No lo entiendo, ¿habéis cambiado las cerraduras?». Pilar, sorprendida de sí misma, contestó tranquilamente: «Claro que sí, no quiero que traigas putas a casa. Parece que nos has dejado, así que no te acerques». La rubia, al darse cuenta de que el insulto iba dirigido a ella, chilló e intentó golpear a Pilar, pero de repente su mano fue interceptada. Volviéndose hacia su salvador, Pilar vio a Antonio. Miró enfadado a Diego y a su novia y dijo en voz baja pero clara: «Si alguno de vosotros se atreve a acercarse un solo paso a esta chica, la estrangularé con mis propias manos. Puede que vaya a la cárcel por ello, pero antes os estrangularé a vosotros». Espero no tener que repetirlo. Tras un momento de pausa, Diego cogió a su amante del brazo y tiró de ella hacia él, gritando: «Tonto, no tienes idea del problema que tienes. No voy a dejarte vivir. Tú me arruinaste todo, ahora yo te arruinaré todo a ti». La rubia, como un perrito ladrando, chilló: «Estarás de rodillas pidiendo clemencia, idiota». Antonio agarró una piedra que había en el suelo y la balanceó como si fuera a lanzarla. La pareja se alejó inmediatamente de la esquina de la casa para no volver jamás. Pilar sonrió, miró agradecida a Antonio y dijo: «Bueno, ahora me has salvado a mí también. En esta ocasión te propongo venir a cenar a nuestra casa, pero antes tengo que recoger a Nati de mi vecino». Aquella noche celebraron su nuevo trabajo, chocando alegremente tazas de té. Pilar se sintió feliz por primera vez en mucho tiempo. Era fácil y bueno estar con Antonio. El tiempo parecía pasar volando sin que ella se diera cuenta. Hablaron hasta medianoche, Antonio se despidió y se fue, pero Pilar no pudo dormir en mucho tiempo. No hacía mucho que estaba dispuesta a renunciar a su vida personal, pero ahora de repente pensó que podría ser feliz con un hombre así. Tras desterrar de sí misma tales pensamientos, decidió no sacar conclusiones precipitadas, pero el hecho de ver por la mañana a Antonio trabajando en la clínica no ocultó su alegría. Empezaron a verse todos los días, y todo parecía ir bien, pero durante uno de los turnos Pilar escuchó una conversación entre Antonio y Darío. De pie, en unas escaleras, intentaban no hacer ruido, pero ella supo enseguida que estaban discutiendo. «Eres un mendigo», siseó Darío con rabia, «¿qué puedes darle? Y yo puedo cumplir todos sus deseos. Deja en paz a Pilar, será mía». En respuesta, Antonio, conteniendo a duras penas sus emociones, casi gritando, dijo: «Vete a la mierda. No todo en esta vida se puede comprar. ¿Sabes que la gente puede gustarse, amarse? ¿Sin dinero? Yo no le daría a Pilar a nadie. Recuérdalo». Pilar estaba un piso más arriba. Sabía que no podían verla. Antonio estaba a punto de salir por las escaleras cuando Diego gritó: «Te lo advertí. Mira, esto va a ir a peor». Antonio sonrió y contestó sin darse la vuelta: «No me asustes. Creo que yo también te lo advertí». Pilar estaba confusa. Por primera vez en su vida los hombres se peleaban por ella. Otra mujer se habría alegrado, pero ella no. Se sentía incómoda con la situación, pero estaba de acuerdo con Antonio.
Parecía que Diego estaba dispuesto a comprarla con regalos u otros favores, lo cual era de por sí desagradable. Después de esta conversación, Pilar volvió a convencerse de que Antonio era fiel, fiable y real, y empezó a evitar a Darío. Pero él no era tan simple, y no quería darse por vencido. Empezó a buscar encuentros con ella, le compraba flores y regalos, que ella le devolvía inmediatamente. Varias veces fue a su casa, rogándole que hablara con ella, pero Pilar rechazó categóricamente todas sus insinuaciones. Había visto a Darío intentar enfrentarse a Antonio varias veces, pero en cuanto ella se acercaba, él dejaba de hablar y se marchaba. Pilar le preguntó a Antonio: ¿qué quiere de ti? Ya veo que no viene solo a saludarte. Pero Antonio se desentendía cada vez y sonriendo decía: expresar su reverencia hacia mi persona, no le hagas caso. Pero Pilar sentía que estos enfrentamientos no conducirían a nada bueno. Cada vez su actitud hacia Darío era peor, el hombre no le caía bien. Cuando lo vio charlando dulcemente con Diego en la entrada de su casa, se quedó estupefacta. Estaban hablando de algo, como viejos amigos. Los hombres estaban tan absortos en su conversación que ni siquiera vieron a Pilar. Al parecer, la conversación estaba llegando a su fin, y ella, de pie en la esquina de la casa, solo podía oír al molesto pretendiente diciéndole a su exmarido: hoy hablaré con mi padre, ven por la mañana, te meterá en el pabellón, y allí según lo acordado. Diego le dio una palmada amistosa en el hombro y le contestó con una sonrisa: estupendo, trato hecho. No te preocupes, lo arreglaremos todo. Pilar te va a querer, la conozco desde hace 6 años como a nadie. Ya verás, te cuidará como si fueras su bien más preciado. Pilar no entendía en qué podían haberse puesto de acuerdo los dos hombres, pero estaba casi segura de que no tramaban nada bueno. Salió de su escondite y se dirigió hacia los conspiradores. Al verla, ambos sonrieron falsamente, y Diego, como para justificarse, dijo: querida, he venido a por el televisor, no creo que te importe porque lo he comprado con mi dinero. Pilar, desconcertada por semejante insolencia, dijo indignada: ¿te parece bien que no hayas traído nada a casa aparte del televisor? ¿Y qué me dices de la comida que compré con mi propio dinero? Claro que sí. Estaba a punto de contestar, pero de repente Darío entró en la conversación. Se acercó a Diego y le habló en voz baja: mira, no seas loco. No le vas a quitar lo último a ella y al bebé. Si lo haces bien, podrás comprar 3 de estos televisores. ¿Puedo preguntar qué tiene que hacer bien?, preguntó Pilar indignada. Pero los hombres se miraron y, aparentemente sin palabras, casi dijeron con una sola voz: nada. Darío añadió inmediatamente: tenemos un proyecto empresarial juntos. Pero no creo que debas saberlo. Mejor invítame a visitarte, tengo un pastel. Cogió la tarta del banco y se la entregó a Pilar, pero ella dijo secamente: ustedes dos van a tomar el té, pero preferiblemente en algún lugar lo más lejos posible de mi casa. Se dio la vuelta y se marchó, dejándolas a las dos de pie en el patio. Pilar pasó la noche en vela intentando resolver el misterio de la noche. Tenía un mal presentimiento, pero no sabía qué esperar de aquellos dos tipos. Por la mañana despertó a su hija, la llevó a la guardería y se fue a trabajar. Durante todo ese tiempo no dejaba de pensar en lo que había oído, pero ninguna pista acudía a su mente. Antonio ya la esperaba en el banco de la entrada de la clínica. Al principio sonreía alegremente, pero de repente cambió la cara y preguntó excitado: ¿te pasa algo? Estás pálida. ¿Te pasa algo con Nati o no te encuentras bien? Había tanta preocupación en su voz que Pilar no pudo evitar aferrarse a él. Quería que la protegiera. Quería contarle lo que había oído la noche anterior, pero pensó que podría provocar otro conflicto entre Antonio y Diego. Cuando ese día, al limpiar las habitaciones, encontró a su exmarido en uno de los pabellones, el corazón se le volvió a apretar en una premonición traicionera. ¿Qué haces aquí?, dijo indignada. El primero se llevó artísticamente la mano a la frente y habló apenas audiblemente: como puedes ver, estoy enfermo. Tu conocido ha contribuido a que esté aquí. Ahora me llevan para que me traten. Al oír esto, Antonio entró en la habitación con una silla de transporte. Ya ves, no tienes fuerzas ni para andar tú sola, continuó Diego como burlándose. Antonio miró sorprendido a Pilar y sin decir nada condujo la silla hasta la cama.
Diego se sentó fácilmente en ella y dijo alegremente: «Bueno, vamos». A Pilar no le gustó, y Antonio reconoció a su ex, lo que no le hizo mucha gracia. Intentando no pensar en ello, se fue a limpiar las salas y no volvió a ver a su ex ni a Antonio. Habían pasado unas horas cuando se produjo un alboroto en la sala. Acababa de dar de comer a su abuela tumbada y caminaba por el pasillo con los platos vacíos. Unos gritos inexplicables provenían de la sala donde yacía Diego. Olvidándose de todo, se dirigió allí, y solo cuando abrió la puerta vio a Diego gritando indignado. ¿Cómo es posible? En una clínica tan prestigiosa contratan ladrones. No tengo ni un día y ya me han quitado 10.000 de la cartera. ¿Y qué va a pasar ahora? El señor López se disculpó y dijo que no armáramos jaleo y prometió solucionarlo y devolverlo todo. Casi todo el personal se reunió para gritar, y Darío apareció tras ellos. Preguntó desde la puerta: ¿Tienen alguna sospecha de quién ha podido hacer esto? ¿Ha entrado alguien en la habitación? Diego puso cara de indignación y gritó aún más fuerte: «Claro que sí, no me cabe la menor duda. Su camillero me llevó a los procedimientos y me pidieron que trajera los resultados del examen, así que le pedí que los tomara de mi mesita de noche. Mi cartera estaba en la misma estantería. Su guardia ya ha visto el vídeo. Nadie más ha entrado en mi habitación». Pilar le interrumpió de repente: «Eso no puede ser. Antonio nunca le quitaría nada a nadie». Pero el señor López se dio la vuelta y dijo con severidad: «Ya se ha llamado a la policía, para que averigüen quién ha podido coger qué. Si el ordenanza es culpable, tendrá que responder ante la ley». La policía vino y se llevó a Antonio, y ella solo pudo ver cómo se lo llevaban desde la ventana. Antonio no la vio, pero, como si lo intuyera, hizo un gesto hacia la clínica sin volverse. Pilar no pudo soportarlo y lloró de resentimiento e impotencia. Cuando el policía pidió explicaciones a todos, ella intentó demostrar que Antonio no podía haber robado el dinero, pero ni siquiera la escucharon. Estaba casi segura de que toda esta situación había sucedido por alguna razón, pero no podía demostrar nada. Una mano le tocó el hombro y se giró para ver a Darío. Con voz rastrera, habló en voz baja: «Bueno, no hay necesidad de suicidarse. No hay problemas sin solución en la vida. Veo que estás muy preocupada por ese enfermero, y yo podría haber hablado bien de él». Pilar le miró con ojos llorosos y dudó un momento antes de preguntar: «¿Qué haría falta? Te ruego que le ayudes. Antonio no tiene la culpa, y tú le debes tu liberación». Darío la miró detenidamente, luego la abrazó por los hombros y le susurró al oído: «Sé amable conmigo. Y entonces tu compañera será libre. Ya sabes cuánto te aprecio. Te invito a hablar de nuestro acuerdo esta noche en un acogedor restaurante». Pilar intentó negarse, diciendo que tenía una hija y nadie con quien dejarla, a lo que Darío contestó: «Vale, bien, empecemos por la comida. Mañana a las 12 vendré a recogerte. No te preocupes por los jefes. Ya me encargaré yo de dejarte marchar». Pilar no tuvo más remedio que aceptar, porque realmente esperaba que Darío ayudara a Antonio a salir de la comisaría a cambio de su acuerdo. Todos los días, Darío la llevaba a comer a un pequeño restaurante cercano y la llevaba a casa después del trabajo. Cada vez le decía que estaba haciendo todo lo posible para liberar a Antonio y que estaba a punto de ser puesto en libertad. Habían pasado 5 días desde aquel desagradable incidente y Antonio seguía entre rejas. Pilar estaba a punto de decirle a Darío que empezaba a dudar de su promesa cuando vio a Diego fuera de la clínica, hablando tranquilamente con Darío. Salió, se acercó a Diego y le dijo con odio: «¿Alguna vez me dejarás en paz? ¿Qué es lo que quieres?». Él sonrió, entornó los ojos y dijo: «Bueno, en primer lugar, sigues siendo mi mujer y tengo derecho a verte a cualquier hora del día o de la noche, y en segundo lugar, ahora trabajo aquí como chofer. Así que, te guste o no, nos veremos todos los días». Durante los primeros minutos Pilar se quedó perpleja, sin dar crédito a lo que había oído, y luego, incapaz de encontrar nada que decir a aquel disparate, dio media vuelta y se marchó. No entendía qué quería conseguir Diego, que era el que se había echado una amante y la había abandonado a ella y a Nati. Empezó a darse cuenta de que él no se calmaría y la dejaría vivir su vida en paz. Pilar tomó su decisión ese mismo día, y habiendo cancelado al día siguiente por la mañana, fue y solicitó el divorcio. Quería dejar atrás el pasado de una vez por todas.
Ver a Diego todos los días en la clínica había sido un tormento para ella, y cuando él se enteró del divorcio fue como si se le hubiera ido la olla. Se tomó un momento para atraparla en el rellano entre las alas y la apretó dolorosamente contra la pared, siseando. ¿Has decidido deshacerte de mí tan fácilmente? Te equivocas. No voy a dejarlo todo por nada. Te he aguantado 6 años. Aléjate de ella, dijo la voz de Darío, apartando a Diego y añadiendo, creo que has conseguido lo que querías. Ahora aléjate de ella. Él rió enfadado como respuesta, y apretando aún más las manos de Pilar, dijo. No. Nuestro acuerdo era que la dejaría, no que le daría el divorcio. Ese es otro precio. En cuanto consiga un ascenso en tu clínica, entonces nos divorciaremos. Mirando a Darío, añadió inmediatamente. Por cierto, por lo que tengo entendido, a ti te interesa que ella sea antes una mujer libre. Así que piénsatelo. De repente, cogiendo a Pilar por la barbilla, intentó besarla en los labios, pero ella le abofeteó de inmediato. Menuda escoria, ni siquiera se deja besar por su legítimo esposo, dijo con una sonrisa de satisfacción, y como si nada, se dio media vuelta y se marchó. Pilar miró interrogante a Darío, que de pronto dijo. Sí, me gustas mucho, y haría cualquier cosa por tenerte para mí. Entonces en la entrada nos encontramos con tu marido por casualidad, al menos eso creía yo, cosa que ahora dudo. Se ofreció a ayudarme a conquistarte, y a cambio me pidió que consiguiera trabajo en nuestra clínica. Dijo que el negocio iba lento, pero que tenía que ganarse la vida. Se sentaron en el banco de la entrada durante media hora más, y Darío contó todo lo que habían hecho para tenderle una trampa a Antonio y quitarle a su competidor. Luego, tras un momento de silencio, Darío dijo con culpabilidad. Eres muy bueno, perdóname si puedes. Solo que ahora tengo como los ojos abiertos sobre tu exmarido, o mejor dicho, todavía solo marido. Este hombre es insaciable en sus deseos, y está dispuesto a pasar por encima de cadáveres. Cogiendo la mano de Pilar, la miró a los ojos y continuó. Te prometo que hoy tu ordenanza será libre. Veo cómo le miras y cómo me miras. Darío cumplió su promesa, y por la tarde, cuando Pilar salió del trabajo, Antonio la recibió en la entrada. Pálido, con moratones bajo los ojos, sonrió, apretó a Pilar contra sí y le susurró. Te he echado tanto de menos. Ahora no te entregaré a nadie. Darío me lo contó todo mientras me traía en coche. Aquella tarde volvieron juntos a casa. Nati se alegró mucho de verle, porque ya se habían hecho amigos, pero por la noche Antonio enfermó de repente. Le dolía todo y se negó a que le llevaran en ambulancia, pero Pilar no lo soportó y llamó a los médicos. Resultó que la úlcera se le había agravado, y cuando lo llevaron al hospital besó a Pilar y le dijo con tristeza. Qué mal novio soy, supongo que la vagancia y la cárcel no se van. Oh, no, intentó tranquilizarle ella, todo se arreglará. Mañana iré a verte y serás el mejor prometido. Por la mañana, cuando le dijo en el trabajo que Antonio estaba en el hospital, Darío se limitó a insistir en que lo trasladaran a su clínica. Habló con su padre y éste accedió de inmediato. Antonio fue examinado el primer día y se programó la operación. Todavía es joven, es mejor hacerlo enseguida, dijo Pilar. Señor López, de lo contrario sufrirá. Creo que necesitaremos más sangre para la transfusión. En ese momento Darío entró en el despacho, estaba confuso. Se acercó al escritorio de su padre y preguntó en voz baja. Acabo de donar sangre, pensaba ayudar a Antonio, ¿y sabes lo que me han dicho? Darío miró atentamente a los ojos de su padre, y con voz temblorosa continuó. Que era mi hermano. ¿Puedes decir algo al respecto? El señor López se levantó, y quitándose las gafas, habló débilmente. ¿Qué has dicho? ¿Antonio podría ser mi hermano? Preguntó Darío. Bajando a una silla, el señor López sacó una pastilla del bolsillo y se la puso debajo de la lengua. Tras permanecer en silencio unos minutos, el hombre empezó a hablar. Mi mujer y yo no podíamos tener hijos, así que decidimos recurrir a la gestación subrogada. Verá, un médico siempre puede ayudar a otro médico, así que nos ayudaron. Le temblaba la voz, era evidente que le costaba hablar. Darío llenó un vaso de agua y se lo dio a su padre, que miró a su hijo agradecido y continuó. Cuando nos dieron la noticia de que íbamos a tener gemelos, nos pusimos como locos. El embarazo fue bien.
pero algo salió mal durante el parto. De todos modos, solo nos informaron de que había sobrevivido uno. ¿Qué eres tú?, preguntó Darío, conteniendo la indignación. ¿No te lo crees así? ¿Acaso lo has visto? El señor López dio un sorbo a su vaso y dijo en voz baja. Al principio fue un shock, y tú estabas enfermo todo el tiempo, así que no tuve tiempo para eso. Años más tarde, cuando empecé a soñar con aquel bebé, intenté averiguar qué había pasado entonces, y por qué un niño sano había muerto en el parto. Resultó que el niño había sufrido un traumatismo al nacer, tenía dañado el lado derecho de la cara, así que la madre de alquiler convenció a los médicos para que dijeran que el bebé había muerto. Como disculpándose, el señor López miró a su hijo y dijo: realmente debería haber muerto, pero como puede ver sobrevivió. Cuando me enteré de que se lo había quedado, decidí no molestarlo. Para entonces habían pasado 10 años y mi mujer ya había muerto. Decidí dejar las cosas como estaban. Pilar escuchaba todo esto y no podía creer que no fuera un sueño. Darío escuchaba a su padre mirando por la ventana. Así que es verdad, y ahora tengo un hermano, dijo en voz baja, y sin decir nada más salió del estudio. Más tarde, cuando Antonio recobró el conocimiento y se lo contaron todo, lloró y dijo: sí, de verdad que de pequeño tenía media cara como un bicho raro, pero mi madre vendió todo lo que pudo y trabajó sin un día libre para hacerme la cirugía estética. Pilar miró a sus hermanos y sonrió. Después de esperar a que socializaran, dijo: solo que ahora que Antonio está sin barba, sí que os parecéis, aunque a él todavía le falta engordar, ya que solo le sobresalen los pómulos. Darío se rió y mirando a su hermano dijo: tendría que comer al menos 3 carneros al día para llegar a mi peso. Voy a tener que enfrentarte en este asunto, hermanito. Antonio se recuperó sorprendentemente rápido, y en pocas semanas estaba listo para recibir el alta del hospital. Cuando Pilar volvió a verle, él le cogió la mano y mirándola a los ojos le dijo: no puedo estar sin ti, Pilar. Ahora no tengo flores ni anillo, pero lo tendré. Dime, ¿quieres ser mi mujer? Ante estas palabras, la puerta crujió al abrirse y la voz de Darío sonó detrás de él. ¿Qué noticia? He llegado justo a tiempo. Espero que me inviten. Un mes más tarde, en la ceremonia nupcial, el señor López miró a Antonio y Pilar sonriendo felizmente. Luego miró a Diego, que permanecía orgulloso a su lado, y como para sí mismo dijo en voz baja: bueno, está bien. Había un hijo y ahora hay 2, ¿no es una bendición? Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.